Tuvimos mucho éxito con el video anterior, el que hablaba de que estudies, que no seas berreta, que realmente hagas una carrera inmobiliaria profesional. Y después de ese video me escribió, me llamó mucha gente, en especial varones que querían empezar con su carrera inmobiliaria y querían empezar a estudiar. Y todos más o menos repetían la misma pregunta. Bueno, ¿cómo doy mis primeros pasos? Gente que había hablado con distintas figuras del rubro inmobiliario y muchos les habían dicho dedícate a otra cosa, el mercado inmobiliario está muerto, bueno, de todo, como siempre. Yo les traigo algunos tips, algunos consejos que me parece que están buenos para que los tengan en cuenta. Una vez que ustedes empiezan a estudiar la carrera de corredor inmobiliario, idealmente debieran poder empezar a trabajar. Si son jóvenes y todavía viven con sus padres y no están pagando un alquiler, lo que está bueno es que puedan dedicarse de lleno a la parte de ventas. Porque, ¿cuál es la clave para poder tener un negocio exitoso o que te vaya medianamente bien? Es importante que vos tengas la mente despejada para poder dar estos primeros pasos, y para tener la mente despejada no tenés que estar pensando en que tenés que pagar cuentas. Si vos tenés que pagar un alquiler todos los meses y de pronto venías de trabajar bajo relación de dependencia, donde tu sueldo se depositaba del 1 al 5, vos pagabas y después vivías con lo que te quedaba de dinero, eso está buenísimo, pero cuando empezás a trabajar de agente inmobiliario, eso no existe más. Entonces, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Ahorrar. Créate un fondo de emergencia que te permita cubrir tus gastos de entre por lo menos 6 meses a un año. Si vos tenés un fondo de emergencia, obviamente en un billete fuerte como es el dólar, si vos tenés un fondo de emergencia, vas a poder tener la mente despejada para poder trabajar y generar. Si vos tenés la panza con hambre, no vas a poder ponerte a prospectar, porque vas a necesitar un ingreso rápido. Entonces, mi primer consejo es ahorrar. Antes de querer trabajar de esto, ahorrar. ¿Sí? Ahorrar en dólares, poner tu plata en un fondo común de inversión que puedas ir retirando mes a mes y que mientras tanto tu dinero se capitalice, o comprar dólares y andar cambiándolos a medida que necesites. Eso es como el punto número 1, ¿sí? Después, una vez que vos te incorporás en el mercado inmobiliario o te querés incorporar, que ya tenés ese fondo de emergencia, lo que tenés que ver es qué es lo que vas a querer aprender. Si vos querés aprender ventas, pura y exclusivamente querés ser un vendedor de salón, lo que tradicionalmente se llama un vendedor de salón, puedes ir a una inmobiliaria tradicional donde haya un broker o un corredor inmobiliario que sea el dueño de esa inmobiliaria y tenga muchas propiedades. ¿Cómo te das cuenta que una inmobiliaria tiene muchas propiedades? Puedes entrar a Zona Prop, hay una pestaña que dice inmobiliarias, puedes filtrarlas por barrio y ahí entras al portal de cada inmobiliaria y te fijas cuántas propiedades tiene cada inmobiliaria que vos querés trabajar. Entonces vas a ver que hay inmobiliarias que tienen 100, 200, 300, 500, 10. Bueno, generalmente las inmobiliarias tradicionales que tienen mucha cantidad de propiedades o no tienen la exclusividad o hacen publicaciones simples sin ningún tipo de destaque, o las tienen hace más de un año y nunca las dieron de baja. No es muy cómodo trabajar de esa manera, porque lo que suele pasar es que vos quizás vas a mostrar una propiedad y ya está vendida. No piden la documentación, bueno, es un poco más desprolijo, no tienen procesos, ¿sí? Es lo que yo llamo la inmobiliaria que tira al medio mundo y trae y ve que sale, ¿sí? No tiene ningún tipo de estrategia, ve qué pasa, pone una red y lo que queda y tienen la suerte de vender, dale que va. En esos casos vas a ser un vendedor de salón, lo que yo llamo, sin desmerecer ninguna profesión, los abrepuertas. Los abrepuertas son personas que se les da generalmente o se les debería dar muy bien la interacción social con los otros, y son las personas que se encargan de ir a mostrar la propiedad, abrirla, esta es la cocina, este es el baño, bla, bla, bla. O sea, eso. Si son un poquito más comprometidos y les interesa dar un plus, generalmente toman conocimiento de otras cosas que tienen que ver con la propiedad, como la documentación, no sé, los vecinos, el barrio, el entorno, se interiorizan por los materiales, se interiorizan por más cosas y se convierten en unos
vendedores de salón o abre puertas un poquito más cotizados y un poquito más ganadores, porque van a tener un diferencial. Me ha pasado como compradora de ir a ver propiedades y que me espere un muchacho así, miren, me voy a parar para mostrárselos, así, apoyado en la pared, con su celular, cruzadito de pierna, con la mochilita. Yo tener que acercarme, hola, ¿qué tal? ¿Sos fulano? Ah, sí, vení, pasá. Ascensor, o sea, cero. Bueno, este es el living, este es el baño, esta es la cocina. Ah, ¿y hace mucho que está en venta? Sí, no sé. Así, chicos, no sean eso, por favor se los pido, no sean eso. O sea, yo realmente no entiendo cómo el dueño de esa inmobiliaria no le da una mínima capacitación, porque por más que el departamento te encante, si te atendieron para el reverendo diablo, es muy probable que digas, no, ¿sabes qué? Acá no me meto porque es mi capital y que si me van a atender todos como este, no quiero saber nada. Bueno, entonces hay que ver en qué te quieres especializar. Si quieres ser un vendedor de salón, está bien, no está mal. Generalmente se cobra una comisión solo por esa venta que pueden dar entre un 10, un 15%, un 5%. Pero como son inmobiliarias que tienen mucha cantidad de propiedades, si generalmente hay muchas consultas, bueno, quizá puedes llegar a hacer alguna venta por mes. Pero ellos trabajan más con la cantidad y como tienen tantas propiedades necesitan muchas personas que se encarguen de ir a mostrar. Entonces esa es una opción. ¿Qué es lo que vas a aprender en ese marco? Lo que vas a aprender es justamente a mostrar propiedades y a tratar con los clientes compradores. Lo que suele pasar es que no vas a prospectar, no te va a interesar si la persona tiene una propiedad para vender, porque es muy probable que la inmobiliaria a vos no te reconozca ningún ingreso por esa captación que vos hiciste en la muestra, ¿sí? Muy probablemente tengas un básico mínimo, generalmente un sueldo de un part-time, aunque trabajes todo el día, y vas a tener un horario que cumplir, normalmente es de 10 a 19, de lunes a viernes, y los sábados suele ser de 10 a 13. Entonces vas a tener un básico y una comisión chiquita, un honorario chiquito, ¿sí? Ese es el vendedor de salón típico inmobiliario. Vas a tener que cumplir con un código de vestimenta, bueno, te van a llegar los contactos, vas a ir, vas a mostrar, listo, no vas a tomar reservas, nada. En ese modelo vas a aprender un poquito. Yo empecé así, no, miento, yo empecé como guardista en mi época. Qué vieja que sueno, pero no lo soy, tengo 42 años nada más. Cuando yo empecé a trabajar, Zona Prop y Argen Prop, como los conocemos hoy, no existían. Se publicaban las propiedades en los clasificados del diario. Entonces el dueño de la inmobiliaria iba a una receptoría de Clarín y publicaba un aviso y pagaba por líneas. Por ejemplo, colegiales, Depto 2 amb C barra valc, el dólar, o D, para que no te ocupen después, D 50, MB, S LUM, no sé, así. Y el número de teléfono. Muestra o BIS SAB 1315 y la dirección. Entonces la gente compraba el diario, buscaba esos avisos, iba el sábado de 13 a 15, tocaba el timbre, decía, hola, ¿qué tal? Vi que hay una guardia en este departamento, quiero verlo. Ahí estábamos los guardistas, que generalmente éramos chicos que recién empezábamos, que no teníamos ni idea de nada, que nadie nos capacitaba y que decíamos, este es el baño, esta es la cocina, y punto. Y vos estabas 3 horas ahí esperando que te toquen el timbre, rezando que haya una silla en el lugar, ¿no es cierto? Porque estabas 3 horas ahí, le abrías la puerta, andás a ver a quién, y te persignabas y que salga todo bien. Si después esa persona compraba, tenías una pequeña comisión. Bueno, mis primeros pasos fueron como guardista. Mi primer departamento lo vendí como guardista. Después de eso pasé a ser vendedora de salón de otra inmobiliaria donde yo recepcionaba los avisos, recepcionaba las consultas, coordinaba las visitas, iba y mostraba. Después en esa inmobiliaria se me empezó a pedir que tase y como yo ya era martillera podía tasar. Entonces, bueno, me llamaba mi jefe y me decía, Carolina, tenés que hacer una tasación en tal lugar a tal hora, pero no me pagaba por esa tasación. Si ingresaba a la propiedad, quizá la podía mostrar yo, o también pasaba que no es que hay un vendedor
que se ocupa de solamente esa propiedad, sino que las consultas se van rotando. Entonces, esta consulta por este departamento me toca a mí. Llega la próxima consulta por el mismo departamento, le toca a la otra vendedora. Entonces, había muchos vendedores para un solo departamento y bueno, era un poquito difícil hacer el seguimiento de esa propiedad, del timing. Era como muy difícil medir el timing. Esa es otra opción distinta. Cuando yo hice eso, bueno, aprendí muy poquito, pero siempre me quedaba como que me faltaba algo. Si el cliente en la muestra decía, sí, me interesa, quiero reservarlo, iba y lo veía a mi jefe y mi jefe le tomaba la reserva. Bajo ningún punto de vista yo le hacía seguimiento a la gente, no es que les mostraba y al otro día lo llamaba para ver qué había pasado. Tampoco me lo pedían en la inmobiliaria porque no me capacitaban. Entonces era lo que pase, pase, lo que tenga que pasar, pasará. Bueno, después más adelante me fui a otra inmobiliaria donde tenía un puesto administrativo comercial. Yo ahí administraba alquileres, entonces tenía un básico un poco más interesante y a su vez era la vendedora. Entonces yo me ocupaba de ir a sacar las fotos con mi celular o con una camarita de fotos que había ahí, a tomar unas medidas, tratar de hacer un plano. Yo no sé usar AutoCAD, entonces no lo sabía hacer un videito como me salga, pedir la documentación, que había como un pequeño intento de proceso, pero nunca estaba del todo armado, no pedíamos informes de dominio y de inhibición previamente. Lo tasaba yo, a veces lo revisaba mi jefe, pero confiaba mucho en mí. Y ahí sí, yo mostraba, si había que tomar una reserva, tomaba la reserva. No tenía mucha supervisión, o sea que aprendí mucho a los ponchazos y creo que tuve mucha suerte porque yo no era experta, aprendí haciendo, el verdadero aprender haciendo. Después de eso, bueno, nada, empecé a hacer todo, desde la tasación hasta el relevamiento, hasta la recepción de consultas, hasta la reserva, hasta la negociación y hasta la escritura. En esa ocasión pude aprender mucho. Estuve 5 años trabajando en ese lugar y absorbí todos los conocimientos que pude. Lo que no había, se intentaba, pero no se terminó nunca de formar, lo que no había eran procesos reales. Había un intento de procesos, pero no había un manual de procedimiento, por ejemplo. Había algún proceso, no es que no había nada, pero siempre se podría haber mejorado. Ahí aprendí mucho. Y después de eso, después de haber adquirido 5 años conocimientos en ese lugar, es que yo decidí independizarme, porque claramente ya tenía los conocimientos para hacerlo y lo podía hacer. Y me fue muy bien. De eso ya pasaron muchísimos años, como 12, ¿no? Así que nada, hay que meterse, hay que aprender, hay que buscar cuál es el mejor modelo de inmobiliaria que te sirve a vos. Las franquicias son escuelas, yo nunca estuve en una franquicia, pero sé de muchos chicos que han estado, gente incluso que no son profesionales inmobiliarios o no habían estudiado la carrera, pero aprendieron mucho en el rubro. Yo creo que depende mucho de cada persona, ¿no? Porque vos, yo hoy, mi inmobiliaria, Bolajuzón Servicios Inmobiliarios, está adherida a la red de inmobiliarios, que es una empresa que brinda servicios a los corredores independientes. Y nos hacen una propuesta bastante integral donde nos ayudan a armar procesos, procedimientos, modelos, bueno, en fin, hay como una estructura bastante interesante para poder elevar la vara de nuestro servicio. En algunos casos, según tengo entendido, hay cosas que son muy similares a las franquicias y tiene sentido porque Santi Magnin se formó en RE/MAX, entonces tiene sentido que haya copiado las cosas que estaban buenas de RE/MAX y las haya replicado ahora acá para nosotros. Hay un onboarding y tal. Entonces, las franquicias están muy buenas, las inmobiliarias que estamos adheridos a inmobiliarios que no somos franquicia, que somos inmobiliarias normales, por decirlo de algún modo, no franquiciadas, tenemos en inmobiliarios, las que estamos adheridas a inmobiliarios, tenemos un modelo bastante parecido al de las franquicias, tenemos capacitaciones constantes, hay mucho proceso. Entonces, si vos querés aprender todo, búscate un modelo así.
Buscate un modelo en el cual aprender. Claramente que tanto en RE/MAX como en las inmobiliarias que estamos adheridas a inmobiliarios, tenemos agentes y los agentes no cobran un sueldo, no cobran viáticos tampoco. Van por la comisión. ¿Pero por qué? Porque sabemos que las comisiones, los honorarios son muy jugosos y realmente terminan siendo, más hoy con los sueldos tan bajos como están, terminan siendo mucho más rendidores que trabajar con un sueldo. Pero para eso tenés que aprender a prospectar, tiene que girar esa rueda. Y para que esa rueda gire tiene que pasar determinado tiempo. Y ahí volvemos a lo que te dije al principio. Tenés que tener un fondo de emergencia, tenés que tener plata ahorrada para ir pagando tus cosas. Hay personas que son muy buenas y que también tienen un golpe de suerte, porque la suerte acá es un factor clave, y de pronto venden una propiedad el segundo mes, captan y venden y en el tercer mes ya están cobrando una comisión de $5.000 y decís, wow. Y hay otros que no, que tardan 6 meses y hay otros que tardan un año. Yo tengo agentes en mi equipo a los cuales yo les doy propiedades para mostrar y comisionan eso hasta que se hacen sus propias prospecciones, porque los tengo que ayudar un poco también a que den el salto. Entonces, todo es paso a paso y todo lleva tiempo. Entonces, volvemos al principio. Tenés que tener un fondo de emergencia y tenés que aprender procesos, porque si no vas a ser un abridor de puertas. Y los abridores de puertas, no digo que esté mal, pero tienen comisiones bajas, ¿sí? Y si vos apuntás a tener comisiones más altas, bueno, tenés que ir para ese lado. Yo trabajo en Capital Federal, entonces siempre voy a decir que Dios atiende en Buenos Aires. Igual estoy en proceso de matricularme en el Gran Buenos Aires, porque me llegan muchas posibilidades de trabajo en Gran Buenos Aires. Yo crecí en zona oeste, nací y crecí en zona oeste, entonces conozco mucha gente. Ahora tengo una red muy grande en zona sur, también tengo llegada a zona norte, entonces bueno, de alguna manera sé que hay posibilidad de negocio en el conurbano, pero que no le llega ni a los talones a Capital Federal, entonces yo soy pro Capital Federal. Pero si vos decidís trabajar en el conurbano, en provincia o en el interior y das un servicio diferencial a todo lo que ya hay, que seguramente vas a tener que hacer un esfuerzo mínimo para destacarte, seguramente te va a ir muy bien y puedas ganar mucho market share. Entonces está bueno para prestar atención con eso también. Así que bueno, espero que este video le haya sumado al anterior de estudiar, no seas berreta. Y en este caso sería armate un fondo de emergencia y salí a comer del mundo, porque es por ahí, me parece que se trata de eso, ¿no? Pero sí tenés que tener guita ahorrada. Si no tenés guita ahorrada para bancarte el tiempo que hasta que cobres tu primer comisión, te va a comer la cabeza, no tengo un mango, no tengo un mango. Y aparte que tenés que poner plata para poder laburar, hay que hacer una inversión de pilcha, de viático, comer, no sé, llevar un bomboncito a la muestra para convidarle al cliente, llevarle un vinito a algún encargado de edificio que te querés comprar. Entonces hay que hacer una inversión que va a valer la pena, pero bueno, nada, eso. Así que bueno, como siempre mi teléfono está abierto, 11 6376 6351, y si vos no sos del rubro inmobiliario, pero sos un cliente, una persona que quiere vender su propiedad, obviamente que me podés llamar y hacemos una tasación de tu propiedad. Y si sos un comprador y hay algo en lo que te pueda ayudar para asesorarte, por supuesto que aquí estaré para ayudar a quien necesita, porque asistimos a las personas que buscan su lugar en el mundo. Hasta la próxima, nos vemos.